Muy bien, hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Este día, hoy vamos a tocar una temática que es un poquito controversial. Es una continuidad de, de la temática que hemos venido desarrollando del libro de Hebreos, en particular del capítulo 10. Y este estudio va a complementar el estudio de la semana que viene. Así que los dos estudios están conectados y nos ayuda a entender mejor algunas de las cosas que vamos a estar viendo la semana que viene en los versículos que vamos a estar viendo. El versículo de hoy y el que le sigue son los dos versículos que vamos a estar analizando la semana que viene también. Bien. Hoy día se ha hecho popular el rechazo de la doctrina de la sustitución penal y nosotros hemos hablado acerca de esto, ¿no? De que Cristo murió para dar satisfacción a la justicia divina. Generalmente, pues el énfasis ahora recae sobre el elemento del amor de Dios y se ha echado a un lado, ¿no? Este elemento de la sustitución penal, donde Cristo sufre en lugar de todos nosotros por causa del pecado. Así que la sustitución penal enfatiza en el elemento de juicio. Y esto ha llevado a la idea de que los profetas del Antiguo Testamento enseñaron o hablaron en contra de los sacrificios. Y hay muchos estudiosos del Antiguo Testamento donde ellos declaran que profetas como Oseas, Amós, Isaías, Jeremías, ellos denunciaron o atacaron el sistema de sacrificio de animales como un ritualismo primitivo que fue practicado por los paganos. Que Israel lo que hizo fue simplemente adoptar el sistema pagano y que Dios nunca deseó tal cosa. Y como todas las controversias que hay, usted puede encontrar evidencias bíblicas en cualquier lugar. Es decir, usted puede inventarse la doctrina más extraña del mundo y encontrar evidencia en la Biblia. Siempre que se sacan un versículo fuera de contexto, pues usted va a terminar enseñando lo que usted quiere enseñar realmente, ¿no? Pero esa es la idea que se ha venido enseñando en muchos círculos cristianos, especialmente en la área más teológica y profesional. Esta es la idea que se está comunicando, ¿no? Que el rechazo que hubo de estos profetas del sistema. Así que lo que ellos pretendieron fue reformar la nación de Israel con todas sus prácticas que habían adoptado del paganismo. Ahora pues los profetas venían ahora como reformadores y ellos atacaron el sistema de sacrificio porque entendieron que realmente no fue Dios quien instituyó el sistema de sacrificio, sino que fue una adopción del paganismo. Bueno, todo eso está contrario a lo que la Biblia enseña. La Biblia claramente muestra que Dios fue el autor de este sistema. El libro de Levíticos, el libro de Éxodo y Números, claramente nos muestra que Dios intervino, ¿no? Para que se hiciera todo este sistema de sacrificio que nosotros encontramos practicándose en Israel. Que los sacrificios también se enseñaban en el mundo pagano, sí, eso es cierto. La pregunta es, ¿cuál es la distintiva, ¿no? en la revelación bíblica en contraste con lo que encontramos en el mundo pagano? Así que esto es importante porque el versículo que vamos a estar viendo tiene que ver con esto, tiene que ver con el rechazo del sistema de sacrificio. Hebreo nos dice que el sistema de sacrificio era ineficaz, nosotros estuvimos viendo eso la semana pasada, y por lo tanto Dios lo eliminó. A pesar de todo eso, de estas declaraciones que nosotros encontramos en la Biblia, aquí en el libro de Hebreo en particular, no creo que es todo lo que se está enseñando aquí. Hay mucho más que nosotros vamos a encontrar. Declara el autor de Hebreo, entendiendo que es Pablo, ¿no? Declara que el sistema de sacrificio a Dios no le agradaba. Bueno, eso es lo que dice el texto, el texto que vamos a estar viendo. La pregunta es, ¿por qué no le agradan a Dios los sacrificios y qué es lo que le agrada a Dios? Y yo creo que esa pregunta es clave para entender lo que está pasando aquí en el libro de Hebreos y en el libro en su totalidad. Porque una de las cosas que nosotros hemos señalado es que el énfasis del autor del Hebreo es en la persona humana de Jesucristo en todas sus facetas. No es solamente en un área, no es que Cristo simplemente hace las funciones de un corderito y a través de esa obra que realiza crea la salvación. Es mucho más que eso lo que nosotros encontramos en el autor de Hebreos, y no solamente de Hebreos, lo vemos también en otros lugares.
Cuando estuvimos estudiando la expresión, la fe de Jesús, una de las cosas que nosotros podemos aprender es el énfasis que hay sobre la persona de Jesús en su totalidad. Vamos a ver el pasaje que tenemos para estudio de hoy, Hebreos capítulo 10, versículo 4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificios y ofrendas y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y al finalizar el versículo 9 dice, quítalo primero para establecer esto último. De que cuando uno lee el pasaje de manera superficial, puede llegar a la conclusión de que estos autores modernos han estado llegando, ¿no? Que el autor de Hebreos está adoptando la misma teología de Oseas, Amós y Jeremías para negar la importancia de los sacrificios. Pero yo creo que eso no es lo que está haciendo el autor de Hebreos. Yo creo que él ve la importancia de los sacrificios, pero va más allá. Y yo lo que quiero es ir a ese elemento de más allá. ¿Por qué es que Hebreos en particular está utilizando esta idea de que a Dios no le agradan los sacrificios? Bueno, nosotros podemos decir que no le agradan o Dios no los quiere porque son sacrificios imperfectos, son ineficaces, no tienen la capacidad de traer la bendición que se busca. Pero aún así viene la pregunta, ¿qué es lo que a Dios no le agrada de estos sacrificios y por qué es que no le agrada? Y luego viene la pregunta, ¿qué es lo que a Dios le agrada realmente? ¿Encontramos respuesta a eso en el pasaje? Yo creo que sí. Y como dije, vamos a estar hablando hoy simplemente en cuanto al rechazo de los sacrificios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y luego entonces vamos a estar viendo contextualmente qué es lo que el autor de Hebreo nos dice en estos dos versículos. Y vamos a estar viendo eso, comparando este versículo de Hebreos 10 con el Salmo 40. La semana que viene vamos a estar haciendo eso. Pero hoy pues vamos a enfocarnos en esta idea de por qué a Dios no le agradan los sacrificios y qué es lo que a Dios le agrada. Bien, así que el autor de Hebreo, como dijimos, afirma que los sacrificios son una sombra, no la realidad. Y por no ser la realidad, una de las razones que él da para hablar de que no es eficaz es precisamente eso, que es una sombra, no es lo que Dios tenía en mente. Y luego entonces nos habla de la ineficacia de estos sacrificios. Nos dijo, aprendimos la semana pasada, ¿no? Que no pueden hacer perfecto al adorador, al que se acerca a Dios, no lo puede hacer perfecto y por lo tanto no lo capacita para estar delante de Dios. Y luego termina diciendo que no puede quitar el pecado. Esas son razones por las cuales se está hablando acerca de estos sacrificios. En ese sentido, lo único que nosotros podríamos hacer es movernos y decir, bueno, que aquellos sacrificios no tenían esta capacidad, pero este nuevo sacrificio sí tiene la capacidad. ¿Estamos correctos al decir eso? Yo creo que sí. Yo creo que eso es uno de los énfasis que está haciendo el autor de Hebreos. Pero nuevamente, yo creo que hay mucho más que esto. Porque el pasaje está siendo tomado del Antiguo Testamento. Y en la cita claramente dice que a Dios no le agradan los sacrificios. Hay otros lugares donde dice que Dios nunca los demandó. Y entonces todo eso trae ciertas preguntas, ¿verdad? Si Dios no lo demandó, a Dios no le agrada, entonces ¿qué hacen los sacrificios en todo esto, verdad? Así yo creo que la respuesta a todo esto es que los sacrificios, además de ser ineficaz porque eran solamente una sombra, los sacrificios no ofrecen todo lo que Dios demandaba. Los sacrificios tienen su función, pero no es la totalidad de lo que nosotros vemos que Dios está esperando del ser humano para su justificación y reconciliación. Creo que en figura hay ciertos elementos que sí muestran en figura lo que Dios está demandando, pero yo creo que en esta idea particular del autor de Hebreos y del Antiguo Testamento, en decir que los sacrificios a Dios no le agradan, explica por qué es que no le agradan. Y hay varias explicaciones. Yo voy a enfatizar una en particular porque creo que es la más que se enfatiza, pero hay otras explicaciones que nosotros podríamos dar. Lo primero que tenemos que ver en cuanto al Antiguo Testamento se refiere es que los sacrificios se rechazan. Y la pregunta es ¿por qué se rechazan?
Y el sacrificio está ligado a la adoración. Y todo tiene que ver con la adoración. Todo el sistema de sacrificio era una manera de cómo el hombre se acercaba delante de Dios a adorarle. Y la adoración implicaba muchísimas cosas, ¿verdad? Era un acto de agradecimiento, era un acto de reconocimiento, era un acto en donde el adorador entendía, este es mi Dios, y de esa manera entonces venía a ofrecer su adoración, su gratitud a este Dios. En Isaías 29:13 se nos dice que cuando los sacrificios se presentan delante de Dios, debe de haber un amor real, debe de haber un interés real por Dios. Y nosotros, para usar una expresión que es más familiar con nosotros podríamos decir que la esencia de los sacrificios es fe en Jehová. Donde no hay fe en Jehová, realmente los sacrificios no desempeñan ninguna función. Son meramente ritualismo, vacío, sin eficacia ninguna. Estoy hablando de la perspectiva del Antiguo Testamento en este momento. Y en Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Usted puede darse cuenta que Isaías nos dice que aquel que se acerca delante de Dios, su corazón debe estar en Dios. Debe de entender que este es un Dios único. Isaías lo presenta como el Dios verdadero. Este es el creador de todas las cosas. Este es el único Dios que salva. Este es el único Dios que es un Dios viviente, que tiene la capacidad de cumplir con cada una de sus palabras, conoce el futuro, nos revela ese futuro. Todo eso es la manera en que el autor de Isaías, o Isaías, ¿no?, nos presenta a quién es Dios. Recuerda que Isaías mantiene esta controversia con los dioses falsos y siempre está describiendo a Jehová de esta manera. Así que el que se acerca a Dios en adoración, el que se acerca al templo, no se acerca al templo entendiendo este es otro Dios entre muchos de los que yo tengo, sino que al contrario, el que se acerca a Dios se acerca entendiendo que este es el Dios único y exclusivo. Y por ser así, el sistema del sacrificio lo que pretende es ser un don de Dios. Es un don de Dios para preservar la relación entre Jehová y su pueblo. Y eso es una de las cosas que usted ve enfatizada vez tras vez en el Antiguo Testamento. Los sacrificios de nada sirven cuando no hay una correcta actitud frente a Jehová. Otra vez, donde no hay una fe real en Jehová, donde Jehová trata de ser complementado porque es visto como ineficaz, los sacrificios no desempeñan nada, porque el valor de los sacrificios lo otorga Dios. Dios lo ha dado como un don para restablecer esta relación con su pueblo. En el Salmo 51:16 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahora, noten que en ese pasaje, que ahí es donde viene el problema que tienen todas estas personas que enseñan que los profetas estaban en contra del sistema de sacrificio. Ellos no estaban en contra realmente del sistema de sacrificio. Ellos estaban en contra de un sistema de sacrificio formalista, en donde Jehová realmente no era la figura central. Su corazón no estaba en Jehová y no se acercaban de la manera correcta a Dios. Por lo tanto, ahora los sacrificios no tenían ninguna eficacia. Y el salmista aquí nos dice, mira, si fuera asunto de sacrificio, eso yo te lo podría dar. Pero no, a ti lo que te interesa es más un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado delante de Dios. Eso es lo que a ti te interesa, no son los sacrificios. Indicando con esto que los sacrificios en sí mismos, ¿no?, son inútiles cuando no hay una correcta adoración, un correcto acercamiento delante de Dios. Y noten ahora, ahí mismo en el Salmo 51, al terminar el versículo 19, el salmista dice, a ti te agradan los sacrificios que se ofrecen en justicia. Dice, cuando hay esta restauración que se menciona en el versículo 18, en esta restauración ahora Dios va a aceptar estos sacrificios nuevamente. Ahí usted puede ver
el contraste. El asunto no es contra los sacrificios per se, sino lo que ellos realmente representan. Uno lo puede darse cuenta a la luz de versículos como este. Y usted puede enumerar muchísimos versículos más. No tenemos el tiempo para hacer una lista completa, pero usted tiene muchísimos versículos en la Biblia que enfatizan sobre esto. Yo voy a hablar o vamos a citar una serie de versículos que enfatizan en ideas similares. Pero en este versículo en particular es la correcta adoración, la manera en que el adorador se acerca. Es algo similar a lo que Jesucristo dijo, ¿no? Ni en este templo me van a adorar, ni en aquel templo, sino que el que me adora ha de adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es lo que Dios busca. Pues yo creo que algo similar es lo que también estaba en el Antiguo Testamento. Una de las ideas centrales del Antiguo Testamento, y aquí es donde me parece a mí que viene lo interesante de todo esto, es que ¿por qué Dios descarta los sacrificios? Y es, o aparenta descartar los sacrificios, dice, y es porque lo que Dios demanda es obediencia. Y el contraste vamos a encontrar que Dios no quiere sacrificios, Él quiere obediencia. Entonces eso pues crea cierta problemática, ¿no? Cuando uno ve todos estos versículos y trata entonces ahora de ver cómo explicamos el sacrificio de Jesucristo en todo esto, ¿no? Yo creo que lo que el autor de Hebreos está haciendo pues tiene que ver con esto que vamos a estar viendo ahora. Y vamos a ver algunos versículos donde hay este énfasis. Yo creo que este es uno de los énfasis más marcados que hay en cuanto a los sacrificios, se refiere al rechazo de los sacrificios. En Proverbios 21:3 dice, haced justicia y juicio. El hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios. El hacer justicia y juicio es más agradable que los sacrificios. Tan pronto dice más agradable, eso significa, sí, son agradables los sacrificios, pero por encima de ellos está el hacer justicia y juicio. En 1 Samuel 15:22 es uno de los pasajes que se cita muy a menudo. Y esta es la historia entre Samuel y Saúl, ¿no? Y cuando Saúl es rechazado, Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Otra vez, usted puede ver que se conecta a esta idea de rechazo de los sacrificios, se conecta con la idea de obediencia. Es decir, que por encima de un sistema de sacrificio que se convierte en un mero formalismo, está la obediencia a Jehová. La obediencia a Dios tiene prioridad que al sistema de sacrificio. Y nosotros encontramos que fue lo que le pasó a Saúl, ¿no? Dios le había dicho, coge y mata todo lo que tenga que ver con el anatema. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl simplemente cogió y vio lo mejor que había entre ellos y lo preservó. Y se llevó el ganado y ahora viene a buscar lo mejor del ganado. Viene ahora para ofrecerlo en sacrificio delante de Dios. Y Dios entonces le dice, a mí no me interesa los holocaustos. A mí lo que me interesa es que tú hayas obedecido el mandamiento que yo te indiqué. Él no está, nuevamente aquí, no se está atacando el sistema de sacrificio, es importante, pero lo que se está atacando, o lo que se está diciendo es que por encima del sistema de sacrificio, lo que Dios busca es que se le obedezca. En Oseas capítulo 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Nuevamente, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que el holocausto. Aquí es un pasaje que se ha citado también en el Nuevo Testamento y nuevamente se encuentra el mismo énfasis, donde Dios aparenta descartar el sacrificio en procura de que se haga misericordia y que se procure conocer a Jehová. Isaías es un pasaje también que es interesante en esta línea de pensamiento, porque Isaías capítulo 1, versículo 12 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma.
me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Y luego dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora, usted puede ver, está descartando Isaías los sacrificios. Isaías dice, yo estoy cansado de todo eso que ustedes hacen. Yo aborrezco todo eso que ustedes hacen. Y enumera las fiestas, las lunas nuevas, los sábados, los sacrificios, todas estas cosas las condena Isaías. Y luego entonces establece qué es lo que Dios le agrada. Lo que Dios espera de ustedes es que se limpien de la iniquidad de vuestras obras, que hagan lo bueno, que aprendan a hacer el bien, que estén pendientes, hagan justicia al huérfano, a la viuda, etc. Así usted puede darse cuenta que nuevamente Isaías enfatiza que lo que Dios prefiere es la obediencia, no es el sacrificio. Los sacrificios tienen su lugar, pero no son una sustitución de la obediencia. Y pasajes como estos, otra vez, causan cierta problemática. Yo no sé si usted la puede ver de momento, pero causan cierta problemática cuando nos acercamos al sacrificio de Jesucristo per se. En Isaías 66:1, otra vez, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Noten cómo Dios trata todo esto que ellos están haciendo. Está diciendo que a él no le interesa realmente eso, porque todas esas cosas, sacrificar un buey es como si matase un hombre. Sacrificar una oveja es como si degollase un perro. Indicando con esto que los sacrificios realmente representaban, no lo representaban por lo que era en sí mismo. Usted convierte todas estas cosas en mero formalismo y de nada sirven. Es lo mismo yo he dicho, por ejemplo, con la cena del Señor, ¿verdad? Las personas se acercan al pan y al vino y para ellos es un mero formalismo muchas veces. Lo hacen, pues, hay que hacerlo y punto. Y lo que está detrás del emblema y el significado muchas veces se pierde por completo. Entonces, ¿qué usted está comiendo? Bueno, está comiendo un pedacito de pan ahí tostado y está bebiendo un poquito de jugo de uva. Eso es todo lo que usted está haciendo. Porque ha perdido totalmente el significado de lo que ellos representan. Pues Dios está diciendo exactamente lo mismo aquí. Cuando Israel se acerca delante de Dios y se acerca sin tener esta correcta actitud de quién es Jehová. Y recuerde, todos estos versículos que estamos viendo de Isaías 1 y Isaías 66 se encuentran en este contexto de la verdadera adoración a Jehová. ¿En qué consiste la verdadera adoración a Jehová? Israel está en un tiempo donde ellos sacrifican tanto a Jehová como a Baal, ¿verdad? Y han compartido su devoción y su adoración. ¿Y por qué? Porque han tratado de complementar a Jehová y Dios claramente ataca todo eso.
donde no hay una fe real, consciente de quién es Jehová, pues entonces todos esos sacrificios no tienen realmente ningún significado. Y termina diciendo en ese pasaje, Isaías 66, dice, y porque escogieron su propio camino y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Digo, otra vez ahí es donde viene el contraste. Los sacrificios y todo eso que ustedes están ofreciendo de nada sirve. Esto es lo que yo quiero. Un espíritu que pobre y humilde, que se acerca delante de Dios, creyendo a Jehová, entendiendo quién es Dios. Donde esto no está, pues entonces los sacrificios de nada sirven. Jeremías también es otro de los profetas que encontramos hablando en contra de los sacrificios. Dice Jeremías 7:21, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Y esto es un pasaje que se utiliza muchísimo por aquellos que quieren hacer ver que el sistema de los sacrificios no fue instituido por Jehová. Porque aquí Jeremías dice, yo no les mandé nada de esto. No les mandé a ustedes que hicieran holocausto ni víctimas de sacrificio. Dice, más esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. No oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles de temprano y sin cesar. Otra vez el contraste es entre cuál era la función de los profetas, exhortar al pueblo a que se volvieran, que abandonaran la forma en que estaban viviendo en idolatría, pero ellos no le hicieron caso a Dios. Y aquí Jeremías pues hace esta declaración que es interesante desde el punto de vista de lo que afirma, ¿no? Al decir de que Dios no le mandó nada cuando lo sacó de Egipto. Y usted podría pensar, ok, si Dios no fue el que le instituyó estos sacrificios, entonces, ¿quién fue? ¿De dónde Israel se inventó este sistema de sacrificio? Porque Jeremías dice, hay otro pasaje en Oseas, creo que es, que dice que Dios no le mandó hacer sacrificio. Entonces, de dónde sale esto entonces? Bueno, usted tiene que ver lo que dice el pasaje y no ir más allá. No solamente lo que dice este pasaje, sino también lo que sucedió en la historia. El pasaje se está enfocando en el pacto. El pasaje está diciendo que cuando Dios los sacó de Egipto, y eso fue así, Dios no los sacó de Egipto y le dijo, ahora esto es lo que ustedes tienen que hacer, y van a empezar a hacer sacrificio. El pasaje está diciendo que cuando Dios sacó a Israel y hizo pacto con ellos, Dios les dijo lo que dice el versículo 23, mas esto les mando diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Ese es el concepto del pacto que encontramos en Éxodo 19. Así tan pronto Dios lo sacó de Egipto, eso fue lo que sucedió. Dios lo llevó al Sinaí, estableció su pacto y le dijo, estos son los términos del pacto. El sistema de sacrificio viene después. Que es lo que encontramos en Éxodo 24, donde Moisés sube a recoger las tablas de piedra y es ahí donde entonces se le dan ciertas instrucciones. Y luego entonces aparece más adelante el libro de Levítico y dice que Dios, habiendo dado la ley a Moisés, entonces le dio el sistema de sacrificios. Así que el sistema de sacrificio viene después. Y ese es el orden que nosotros encontramos aquí, que el énfasis está sobre la idea del pacto, el cumplimiento del pacto. Entonces, los sacrificios vienen ahora como una añadidura a esta relación de pacto que Dios tiene. Y la propuesta es, de lo que vamos a estar viendo, es que los pactos, los sacrificios desempeñaron la función de poder suplir lo que Israel no estaba ofreciendo en su relación con Dios en el pacto. En Miqueas 6 dice,
¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Otra vez usted puede ver que el contraste es entre los sacrificios y la obediencia. Y Dios está diciendo, por encima de los sacrificios, Dios demanda obediencia. Lo otro que nosotros podemos ver es que a través de todas estas declaraciones que hacen los profetas, es que la eficacia de la ofrenda realmente no está en la ofrenda. Y una de las cosas que nosotros encontramos en el autor de Hebreos es esta: la ofrenda no es eficaz porque la ofrenda es tan solo una figura, es un animal. Y el animal no tiene la capacidad de solucionar el problema del ser humano. Y en ocasiones, cuando nosotros vemos esta negativa de parte de Dios en rechazar los sacrificios, es algo que usted también encuentra a través de todo el libro de Levítico. Lo que pasa es que usted no se da cuenta, porque por lo general, cuando usted lee el libro de Levíticos, usted me trae una ofrenda y Jehová dice que Dios la acepta. Por lo general, ese es el énfasis que usted ve cuando usted lee el libro de Levítico. Usted no ve nunca diciendo que Jehová rechazó la ofrenda de ellos. Como en el caso de los mismos sacerdotes. El sacerdote, si Dios rechazaba al sacerdote, el sacerdote podía morir. Si Dios rechazaba la ofrenda del día de la expiación. Pero usted no encuentra eso en Levíticos mencionarse siquiera. Sin embargo, entre los profetas sí eso aparece. Y un ejemplo de esto lo podemos poner en 1 Samuel 3, versículo 14, dice: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada ni con sacrificio ni con ofrenda. ¿Qué está indicando esto? Está diciendo que Dios va a rechazar el sacrificio y las ofrendas que Elí pueda ofrecer en expiación por su pecado, porque Dios no va a aceptar tal ofrenda. Esto hace ver con claridad que la eficacia no está en la ofrenda, la eficacia está en el hecho de que Dios, de manera figurada, había estado enseñándonos que un día la solución al problema del hombre llegaría. Pero no eran los animales los que tenían eso, era la voluntad de Dios que había determinado que mediante este sistema el hombre pudiera acercarse delante de Dios y Dios le prometía que él aceptaría el sacrificio por sus pecados en sustitución a la persona. Pero si Dios la rechazaba, entonces la persona moría. ¿verdad? Y en este caso es lo que está pasando aquí en 1 Samuel 3. Pero no solamente aquí. Muchos de estos versículos que nosotros vimos de los profetas, como Isaías, Jeremías, Amós, todos estos profetas lo que están diciéndonos es: Dios ha rechazado a Israel y por lo tanto, no importa cuántos sacrificios ofrezca, no va a ser aceptado. Porque la virtud de los sacrificios se encontraba en la gracia de Dios, en la bondad de Dios hacia Israel. Y cuando Israel no honraba a su Dios y Dios no era lo más importante para Israel, entonces todas estas cosas perdían su eficacia. Es como usted aceptar el regalo de Dios, pero no al que regala. ¿verdad? Aceptar las bendiciones de Dios, pero no al que bendice. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Ellos querían recibir todo lo bueno que Dios daba, pero no estaban dispuestos a adorar al verdadero Dios. Preferían los dioses paganos en lugar de Jehová. Y el sistema de los sacrificios, además de no tener la virtud de poder realizar la expiación del pecado, solo era una figura, como hemos dicho, de la gracia de Dios. También mostraban la enormidad del pecado y cuánto Dios lo aborrece. Y a través de todo ese sistema de sacrificio se estaba precisamente mostrando esto. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Hacia dónde lleva? Y si no hay expiación, si Dios no es propicio a su pueblo, ¿cuáles son los resultados? Pues la historia de Israel nos muestra ambas cosas. Cuando Dios es propicio y acepta el sacrificio, esto es lo que hay. Hay promesas y bendiciones. Cuando Dios rechaza el sacrificio, esto es lo que hay. Hay maldición y juicio. Es interesante, ¿no?, que cuando Noé, después de salir del arca,
vemos todo este desastre que hubo, todo este juicio que Dios realizó. Noé hace este sacrificio y dice que fue olor grato a Jehová, indicando con esto de que Dios aceptaba la ofrenda que Noé había llevado. Y inmediatamente entonces usted puede ver lo que Jehová dice. Dice, voy a hacer pacto con el hombre y no voy a volver a destruir más la tierra por medio de agua. Así que cuando Dios acepta el sacrificio, y todas estas bendiciones que hay, pero cuando Dios rechaza los sacrificios, entonces lo que hay es juicio y maldición. ¿Por qué? Bueno, otra vez, el énfasis de todos estos rechazos, nosotros encontramos que está en la idea de que Dios prefiere la obediencia que los sacrificios. Donde no hay obediencia, los sacrificios nada pueden hacer por ti. Y nosotros vemos que el propósito de la obediencia, ¿qué significa obedecer en todo este contexto? Bueno, en esencia, el obedecer es el fruto de usted amar a Dios. Deuteronomio 8, 1 y 3 nos dice que Dios trató con Israel y a través de toda la historia de Israel, lo que Dios pretendía era que Israel aprendiera a vivir solamente de la palabra que salía de la boca de Jehová. En otras palabras, Dios estuvo enseñando a Israel a través de toda esta experiencia por el desierto, que es de lo que está hablando Deuteronomio, por toda esta experiencia del desierto, lo enseñó a que cuando ellos escucharan lo que Jehová decía, que ellos simplemente lo pusieran en práctica porque era la forma de ellos poder disfrutar de una mejor calidad de vida. Era la mejor manera de ellos poder vivir en un mundo en caos como el que nosotros vivimos. En ese sentido, cuando Dios les decía a Israel, espera mi palabra y confía, bueno, ellos iban a enfrentar momentos de sequía, como pasaron, momentos de hambre o amenazas de los enemigos. Y si ellos aprendían a confiarse de la palabra de Dios, y Dios entonces les decía, quédense quietos, ellos se iban a quedar quietos. Si Dios les decía, muévete, ellos se iban a mover. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo de esa palabra y estaban aprendiendo a depender de la palabra de Jehová como el Dios que realmente promete y cumple. Y a pesar de que las circunstancias a su alrededor dijeran algo contrario, ellos iban a aprender a vivir de esa palabra. Así que eso, lo importante de todo esto es que la esencia de la obediencia no es como nosotros muchas veces la entendemos como un as para vivir simplemente. Hay un elemento de pacto en todo esto, pero desde el punto de vista práctico, la intención de Dios era que este pueblo aprendiera a confiarse que Jehová era el único Dios, el Dios verdadero, que no necesitaba complemento. Y por eso los 10 mandamientos comienzan con un énfasis sobre Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Para rechazar cualquier idea de Dios ser complementado porque no tiene la capacidad de suplir todas las necesidades del ser humano. Pues el hombre tenía que aprender eso, Israel tenía que aprender eso, porque Dios sabía el tipo de vida que Israel tenía que enfrentar. Israel sabía que en el mundo en que nosotros vivimos vamos a experimentar escasez, vamos a experimentar hambre, vamos a experimentar necesidades. Enemigos van a querer destruirnos. Todas estas cosas es lo que usted y yo experimentamos a diario de diferentes maneras, pero es lo que experimentamos. Así que cuando usted aprende a confiarse de la palabra de Dios, usted entonces, lo que usted está haciendo es honrando a Dios. Usted está diciendo, yo creo en ese Dios, yo confío en ese Dios. Y Dios le mostró a Israel su amor hacia esa nación. Y lo mostró precisamente siendo fiel al pacto que le había hecho Abraham y que estaba cumpliendo sacándolos a ellos de Egipto. Ahora note lo que Dios le dice a Israel, que tiene que ver con esta idea de la obediencia. Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 13 dice, y a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Nuevamente aquí, todo lo que Dios le había dado a Israel, todas estas bendiciones estaban centralizadas en él como el único Dios exclusivo. Y donde no había un amor real sobre Dios, las ofrendas y los sacrificios realmente no tenían significado. Nos decimos, el amor real implicaba de que Israel entendía, Jehová es el único Dios.
No hay ninguna otra cosa. Ningún otro Dios como Jehová. Ninguno que nos haya hecho bien como Jehová. Y a través de la experiencia de Israel, eso fue lo que Dios constantemente estuvo mostrándole. Cuando lo sacó de Egipto, Dios dice, ¿dónde están los dioses de Egipto? Que ustedes, si los pueden librar, no pueden librarlo. Aún a los profetas condenaron a Israel porque en el tiempo de los 40 años de Israel por el desierto, Dios le dice, ustedes no me sacrificaron a mí, ustedes sacrificaron a los dioses de ustedes. Y que Dios los acusó, aún durante los 40 años, se los acusó de estar todavía practicando idolatría. Y a pesar de eso, Dios estaba mostrando su amor, con su cuidado, su protección sobre este pueblo. Así que ahora, Israel tenía todas las evidencias que Dios verdaderamente amaba a esta nación, se preocupaba por ellos. Y Dios dice, yo espero que ustedes me amen verdaderamente. Lo que implica todo esto es que hay que tener una correcta actitud para acercarse a Dios. Y donde esa correcta actitud no existe, la adoración entonces no tiene ningún significado. Cuando usted coge, por ejemplo, a Martín Lutero, ¿no? Que en la época estuvimos hablando la semana pasada, una de las cosas que Martín Lutero enfatiza es que donde no hay fe no hay adoración. Y es por esto, porque la fe cambia todas las cosas. Es esa seguridad de poder decir, Dios es el Dios único, Dios es el Dios exclusivo. Desde la perspectiva cristiana es afirmar Jesucristo es lo único que tenemos para poder acercarnos delante de Dios. Es nuestra única provisión, es nuestra única justicia y no tenemos ninguna otra cosa. Así que cuando esto sucede, entonces todo lo que nosotros hacemos ha sido afectado por esta confesión y nuestra relación con Dios está basada en esta demostración sublime y única del amor que Dios ha manifestado hacia nosotros. Yo creo que esto es precisamente lo que Deuteronomio también está enseñando. Él está condenando cualquier tipo de sistema que no esté basado en fe en Jehová, en esa confianza y en esa confesión de que Jehová es el único camino de salvación y que es el único que puede redimir a su pueblo. Así que la adoración y la obediencia a Dios implica todas estas cosas. Así que el amar a Dios es producto de creer que Dios es el Dios único, que es el creador, que es el sustentador, que es el salvador. Todas estas cosas. Y cuando hablamos esta idea de sustentar, implica de que Dios nos ha provisto todo lo que nosotros necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. En términos de las necesidades materiales, en términos de las necesidades psicológicas, en términos de paz y seguridad, en términos de instrucción, de saber qué hacer en determinado momento. Dios ha dado instrucciones en todas las áreas del vivir humano. Y el hombre que cree en su Dios, que entiende que Dios verdaderamente le ama y que Dios es el único Dios que salva, va a prestar atención a todas estas cosas. Israel fracasó en hacerlo como también hacemos nosotros. Hemos dejado de creerle a Dios y por lo tanto hemos dejado de obedecerle. El obedecer también implica alabar y exaltar a Jehová. Y el Salmo 107, el versículo 22, dice que sacrifican sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Así que esta parte de nosotros obedecer a Dios implica esta idea de que este es el Dios supremo, es el Dios único, y por lo tanto nosotros vamos a acercarnos delante de Él y en nuestro acto de adoración nosotros vamos a alabarlo. Y alabar significa publicar sus grandes obras, su grandeza, sus actos de salvación, su perdón, su misericordia, su gracia, todo eso es lo que está implicado en esta ofrenda de alabanza que nosotros le presentamos delante de Dios. Así que todo esto está dentro del llamado de lo que Dios dice. ¿Por qué es que los sacrificios no pueden suplir alguna de estas cosas? Ahora, el porqué de los sacrificios, con esto vamos a terminar. Bueno, los sacrificios fueron necesarios por causa de la desobediencia. Si no hay desobediencia, no hay necesidad de sacrificio. Y eso usted lo puede ver. ¿Cuándo el sistema de sacrificio se origina?
después que el hombre cayó en pecado. Mientras el hombre vivía un estado de perfecta justicia, no era necesario los sacrificios. Los sacrificios no sustituyen la obediencia, eso es lo que también hemos podido ver en estos versículos. El sacrificio representa lo que comúnmente se le llama la justicia pasiva de Cristo, que significa Él muriendo en la cruz. Así que los sacrificios se dieron como una necesidad del hombre por desobedecer. Así que Dios prefiere la obediencia, pero puesto que Dios sabe que el hombre no es obediente y no ha sido obediente, entonces creó un sistema de sacrificio para poder suplir esa necesidad. El hombre se coloca bajo juicio, se coloca bajo maldición. Entonces ahora el sistema de sacrificio lo que está diciendo es que Dios ha provisto a alguien como un regalo del cielo para que pueda entonces recibir el castigo que nosotros merecíamos. Así que el sistema de sacrificio, los profetas no lo condenaron. Lo que condenaron fue el rechazar una adoración hipócrita delante de Dios, que realmente no se honraba a Dios, sino que se iban a los ídolos a buscar lo que según ellos Jehová no podía ofrecerle, hacer a Jehová incompleto y no confiarse en Jehová. Así que en el caso, desde el punto de vista de nosotros como cristianos, lo que el sacrificio representa es eso, ese elemento de Cristo asumiendo nuestra maldición, que era lo que los sacrificios enfatizaban. Pero el elemento de obediencia, Dios nunca lo eliminó. Dios no dijo, con los sacrificios resolvemos el problema. Y eso es importante, mi hermano, porque como dije, hoy día el énfasis está en que la obediencia no es necesaria, sino que lo único que Dios demanda o lo único que Dios ofrece es su amor perdonador, y ahí terminó el problema del ser humano. Al punto de que algunos terminan diciendo que nada que el hombre pueda ofrecer realmente tiene ningún significado y por lo tanto Dios va a salvar a todos los hombres. Así que no es importante lo que el hombre hace en respuesta a Dios. Así que se ha eliminado este elemento de la obediencia, y al eliminar el elemento de la obediencia, entonces la justicia de Jesucristo también se ha eliminado, porque la justicia de Jesucristo, ese vivir durante 33 años, precisamente esto es lo que hace, lo que los sacrificios no podían ofrecer, y lo que Dios realmente estaba buscando era esta obediencia a Él, una devoción entera hacia Él. Los sacrificios no podían ofrecer eso. Como dije, los sacrificios solamente suplían la necesidad de juicio. El hombre bajo juicio, ahora Dios le había ofrecido un sustituto, pero el elemento de obediencia quedaba en el aire. Lo que Dios realmente quería quedaba en el aire. ¿Dónde entonces lo vamos a conseguir? Bueno, aquí es donde yo creo que estos dos elementos de la experiencia de Jesús se cumplen. Lo que el hombre no puede dar, y lo que yo creo que el autor de Hebreo, como vamos a estar viendo la semana que viene, vamos a ver esto con más detalle, lo que el autor de Hebreo nos dice es que los sacrificios no pueden ofrecer estas cosas, no pueden ofrecer totalmente lo que Dios esperaba. Dios había rechazado los sacrificios, y había rechazado los sacrificios porque Él quería una obediencia completa. Los sacrificios solamente suplían una necesidad, pero no suplían toda la necesidad. Y en este sentido ahora aparece Jesucristo, y la humanidad de Jesucristo viene ahora a ofrecer todos estos elementos. Jesucristo no es solamente un cordero que muere en mi lugar para librarme de la maldición de la ley. Jesucristo es también aquel que ofrece lo que Dios tanto deseaba. Deseaba una vida de obediencia que el hombre no podía dar. Y el autor de Hebreo entonces nos está presentando aquí un Cristo completo, un Cristo que suple cada una de las necesidades del ser humano. Así que esa idea de que Cristo nos salva únicamente ofreciendo su vida como sacrificio por nosotros es cierta, pero no es toda la verdad, porque Dios esperaba que el hombre también diera obediencia, que estaba por encima de los sacrificios. El hombre tampoco la pudo dar, entonces Dios la ha provisto en la persona del sustituto. Así que Cristo, en la persona de Jesucristo, Dios nos está dando todo esto que nosotros necesitábamos. Así que el autor de Hebreos en ese sentido, como dije, la semana que viene vamos a estar viendo esto un poquito más claro,
el autor de Hebreo en este sentido, cuando habla de que los sacrificios fueron rechazados porque no suplían todo lo que realmente Dios estaba esperando de parte del ser humano. Bien, en conclusión, hermano, Dios espera amor, confianza y obediencia de su pueblo. Y eso está por encima de los sacrificios. Los sacrificios de animales no pueden otorgar esa obediencia, solo suplen simbólicamente el castigo por los desobedientes. La obediencia activa de Cristo, que viene siendo su vida de 33 años, es el requerimiento y lo que Dios espera de su creación, y ahora lo tenemos en la persona de Jesucristo. La función de los sacrificios era restaurar la relación perdida, cubrir al pecador para que Dios lo tuviera por justo. Y aquí nuevamente, cuando decimos que Dios tiene por justo al pecador mediante estos sacrificios, se está puntualizando la necesidad de que haya justicia. Cuando nosotros hablamos de la justificación por la fe, estamos diciendo que Dios nos declara justos, está diciendo que Dios suple la justicia que nosotros necesitamos. Bien, así que los sacrificios no es lo que Dios desea, son una necesidad. Dios los proveyó para sus hijos, para los que creen y confían en Él. Muy bien, hasta aquí, mi hermano, dejamos nuestro estudio de hoy. Vamos a, si tienen alguna pregunta, alguna aportación que quieren hacer, pues este es el momento. Tenemos unos minutitos. Me parece que Minerva. Minerva. Ok, que entonces ella mejor, porque yo voy a hablar después. Queda tiempo, yo hago mi consulta. Muy bien, adelante, Minero. Sí, bendiciones para todos y qué profundo es el Evangelio, amén. Pastor, mi pregunta es, en un momento los holocaustos y sacrificios se volvieron un sistema. La iglesia hoy en día está tomando también el Evangelio como un sistema que afecta, por ejemplo, cuando se enseña que los medios de gracia, bueno, ya se habla de otros medios, ¿verdad? Dicen que los medios de gracia nos ayudan para acercarnos más a Cristo. Yo no sé si entiendan más o menos mi pregunta. Bien. Generalmente los medios de gracia se le llaman a los sacramentos, ¿verdad? Y se le llama, la Biblia es uno de ellos, se utiliza como un medio de gracia. Si estoy tratando de entender tu pregunta. Cuando nosotros convertimos, por ejemplo, la cena, el estudio de la Biblia, y todo eso se convierte en un mero formalismo, creyendo que haciendo estas cosas nosotros podemos tener vida eterna, pues todas esas cosas, todas estas cosas que nosotros practicamos, y como el bautismo también, y todas estas cosas realmente no tienen ningún valor, ningún significado. Hay mucha gente que se ha bañado cuando los introdujeron a la iglesia. Eso fue todo lo que hicieron, le dieron un baño más. Porque llegaron al bautismo sin tener una comprensión real, o a veces porque eran forzados, a veces porque hicieron una campaña, había que llenar un número y por lo tanto había que tratar de casi obligar a la gente para que se bautizara, ¿no? Así que esas cosas no tienen significado en sí mismo. El significado viene de la obra que Cristo realizó. Y cuando nosotros entendemos el Evangelio y practicamos estas cosas, estas cosas sirven de recordativo para confirmar nuestra fe en la obra que Jesucristo realizó. Aparte de eso, no tiene ningún significado. La gente, por ejemplo, la cena. La gente viene y va a la cena. ¿Y en qué convirtieron la cena? No en el recordativo del perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesucristo. Nosotros no vemos a la carne de Cristo, la humanidad de Jesucristo, en esa enseñanza, en esos símbolos. No, lo que se ha tomado ahora es como un medio de purificación interna, en donde el hombre ahora tiene que hacer una serie de preparativos, tiene que arreglar los asuntos anteriores para que cuando venga a la cena, pues entonces venga creyendo que él está bien. Entonces, si está bien, ¿para qué va a participar de la cena? Ese es el problema que ha acontecido con todos estos emblemas y símbolos que Dios ha instituido dentro de la iglesia,
y los han convertido en eficaces en sí mismos. La iglesia misma, la iglesia se ha convertido en una membresía, en una determinada organización, en lugar de ser el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo del Mesías, en donde todos hemos sido incorporados para disfrutar de las bendiciones del Mesías. Así que ahora es la institución la que hay que defender en lugar de defender la unidad con la persona de Jesucristo. Así que donde el evangelio desaparece, realmente la iglesia se convierte en ritualismo y formalismo. Cristo no está presente. No sé si... Gracias, pastor. Ok. Bien, Javier y luego demás. No, está bien, Saúl. Prefiero que hable las otras manos. Después, Ok, si hay tiempo, decimos. Elvia. Pastor, yo tengo una pregunta, no sé si me perdí en el camino. Usted dijo que antes los sacrificios Dios los había puesto porque esperaba que su pueblo alcanzara la perfección, pero entonces ahí me entró en la cabeza, ahí es la parte que no me hace sentido. Entonces, que yo dije eso hoy. Bueno, ahorita en el resumen dijo que en el resumen, por eso digo, no sé si malinterpreté, que el sistema de sacrificios Dios esperaba, o fue en ese tiempo del pueblo de Israel para que fuera, porque esperaba la perfección de él, pero No, obviamente no la iban a alcanzar. no, no. Ahí es donde me confundí. Ok. Entendí mal. No. Estuvimos comparando, ¿no? El sistema de sacrificios y por qué Dios lo rechazaba. Entonces, en el contexto estuvimos viendo que Dios rechazaba los sacrificios por ser mero formalismo, una. Dos, porque constantemente a Dios le interesa más el que se obedezca que el que se ofrezcan sacrificios. Y hay su razón de ser. Y una de las cosas que tratamos de establecer es ¿por qué? Bueno, si tú obedecieras, tú no necesitabas sacrificio. ¿Necesitó Cristo sacrificio en alguna ocasión? Cristo no necesitó sacrificio, pero Cristo dio obediencia. Pero nosotros necesitamos sacrificio. Porque nosotros, a pesar de que Dios espera obediencia de nosotros no la tenemos. Así que nosotros nos colocamos constantemente bajo el juicio de Dios. Y por lo tanto, los sacrificios ahora desempeñan la función de poder suplir esa necesidad. ¿Sí? Ahora, ¿suplen todo? Bueno, Dios le está diciendo, no, yo prefiero la obediencia. Pero Dios sabe que nosotros no la tenemos y por lo tanto el sistema de sacrificio está ahí. Cuando llegamos al autor de Hebreos, Hebreo no dice que el sistema de sacrificio desapareció. Hebreo nos dice que el sistema de sacrificio de animales ahora pasó a la persona de Jesucristo. Así que Cristo es la realidad, de aquellos eran sombras. La muerte de Cristo suple una necesidad. Pero yo creo que el autor de Hebreos no solamente nos está hablando de ese elemento de Cristo, sino de la totalidad de lo que Cristo hizo. Y Cristo en ese sentido suple lo que el sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento no podía suplir. Suple ese elemento de obediencia que se espera del ser humano. Y por eso puesto que el hombre no tenía esa obediencia, sacrificaba hoy por sus pecados y mañana tenía que volver a hacerlo. Porque volvía otra vez a quebrantar el mandamiento de Dios. Y por lo tanto era un ciclo constante. Cuando llegamos ahora al Nuevo Testamento, Cristo ofrece ambas cosas. Ofrece su muerte en expiación por los pecados que la humanidad ha cometido, pero también ofrece este elemento que los profetas habían venido anunciando. Dios prefiere la obediencia que los sacrificios. Así que es eso lo que estuvimos viendo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces hay una sustitución de sacrificio en términos de que ya no son los animales, ahora es la persona de Jesucristo. Pero además de eso, yo creo que cuando el autor de Hebreos, la semana que viene vamos a ver un poco esto más claro, cuando el autor de Hebreos habla de que Dios no quiere sacrificio, lo contrasta con la voluntad. Dice, vengo Dios para hacer tu voluntad. Así que ese es el contraste. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere que se cumpla con su voluntad. Y ahora Cristo venía para hacer eso. Venía para dar lo que los sacrificios no podían ofrecer. ¿Respondí tu pregunta?
Yo tengo que volverle a escuchar el principio. Sí, toda esta parte última que me acaba de explicar sí está muy clara. Solo tengo que volver a escuchar todo desde el principio porque en algún momento me perdí, pero también me voy a esperar a la dentro de 8 días. A lo mejor la responde ahí. Sí, mi intención fue que ustedes vieran los versículos que hay, vieran la controversia que hay y añadieran al elemento de que el contraste que se ofrece a través de los profetas es Dios prefiere la obediencia antes que el sacrificio. Cristina. No, yo quería decir que en los tiempos que corren no veo que el sacrificio sea algo valorado. En general se valora la vida fácil, no el sacrificio. Ahora, hay una cuestión en el aspecto espiritual, que nosotros agarramos siempre los atajos. Tenemos una tendencia a agarrar el atajo. En ese atajo, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo más fácil? Si alguien necesita algo, abro la billetera, le doy un peso, quedé delante, me engañé a mí misma, engañé a los demás, quedé bien. Y Dios lo que nos está diciendo, creo yo, ustedes se pueden engañar a los otros. A mí no me engañan con un sacrificio. Ustedes sacrifican esto y después van y hacen cualquier cosa. Eso conmigo no corre. Les gusta el atajo, les gusta el camino fácil. Les gusta engañarse y engañar a los demás. Pero a mí no me engañan. Yo no necesito que sacrifiquen nada porque yo los conozco. Sé cómo son, cómo piensan, cómo obran, por qué hacen lo que hacen. Todo eso descarten no conmigo. Conmigo el camino es otro. No necesito ningún sacrificio porque yo sé quiénes son ustedes. Creo que la cuestión es que nosotros, en general, amamos el camino de hacer lo que queremos, el más simple, el más sencillo, y después queremos conformarnos y conformar a los demás y a Dios de que somos buenos y nos portamos bien sacrificando algo que realmente es muy miserable, porque en definitiva es muy poco lo que sacrificamos de lo que nosotros queremos. Es muy difícil en nosotros renunciar a un tiempo por otro, a algo que nos gusta por otro, hasta ahí no llegamos. Entonces Dios dice, miren, no hagan nada. Y el sacrificio ya lo hizo Jesús. Sí, sí, está muy bien con eso. Hay algunas cosas que creo que sería bueno aclarar, ¿no? Y es que cuando se habla de sacrificio aquí, no se está hablando de privaciones personales, se está hablando de sacrificio de los animales, ¿verdad? Sí, podemos hablar de las privaciones nuestras, y ahí entraría más el formalismo, ¿no? Dios se complace más en que yo me prive de ciertas cosas, que ayune mucho, que camine de rodillas, y entraríamos en un terreno como ese. Pero contextualmente, dentro del punto de la Biblia, creo que aquí los sacrificios se refieren a los animales per se. Y es cierto lo que acaba de decir, ¿no? A Dios no lo engañamos y los sacrificios no van a engañar a Dios. Y los profetas, si usted lee el contexto de todos estos pasajes que dimos, usted va a encontrar que los profetas les dicen al pueblo, miren, ustedes dicen, este es el templo de Dios, este es el templo de Dios, y ustedes creen que ofreciendo el sacrificio se van a librar. Dios le dice, no, ustedes no se van a librar, porque su actitud fue romper el pacto con Dios, no entrar en pacto con Dios. Y el pacto con Dios significaba, tú eres mi único Dios, en ti yo me voy a confiar, yo no voy a buscar asistencia a ningún otro Dios. Y ellos se olvidaron totalmente de eso. Entonces ahora venían con los sacrificios. ¿Dónde estaba la eficacia de los sacrificios? Estaba en Jehová. Si tú no tienes a Jehová, entonces no tienes lo que los sacrificios ilustraban. Ahora tienes que irte a los dioses y presentarle sacrificio a los dioses y ver que los dioses pueden darte. No van a poder darte nada. Así que Dios, toda esta controversia era para mostrar, yo soy el único y la bendición la traigo yo. Y el sistema de los sacrificios y el sistema sacerdotal y el sistema del templo era para mostrar que Jehová era el que tenía la bendición. Y solamente en él se podía disfrutar de la bendición.
Muy bien. Vale. Yo, pastor, buenos días. En este caso, pues, yo también tenía una pregunta para usted, ¿no? Pero usted mismo, debido a las preguntas de la hermandad, ya lo respondió. Mi pregunta era si los sacrificios eran agradables a Dios, o más bien dicho, Dios aborrecía los sacrificios antes de Cristo o después de Cristo. Pero, ¿qué pasa? Que ya en lo que se ha conversado, yo saco la deducción que, bueno, todo eso fue antes de Cristo. Cristo derramó su sangre, o sea, al derramar la sangre, dio su vida, ¿no? Por todos los pecados del mundo, por el género humano y todo, ¿no? En este caso, las palabras hasta vienen a sobrar un poco, pero nunca es de más aclarar que relativamente ahora no sirve de nada ofrecer ningún sacrificio. ¿De qué forma se puede ofrecer el sacrificio actualmente? Si usted mata un cordero, pues ese es el asado del almuerzo. Si, dese cuenta, si así relativamente uno se le puede estar ofreciendo a Dios todo lo que, la santidad que el corazón le manda al instante, pero ¿qué pasa? Que si mañana me olvidé y vuelvo a pecar, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, no hay sacrificio que valga la pena en la actualidad, sino el arrepentimiento y hacer un acto de conciencia para no volverlo a cometer el mismo pecado. Claro, Pienso yo así, ¿no? como quiera mañana lo va a cometer otra vez. Claro, Todo así esto, es. la bendición de la claro, bendición de todo esto es de que, por ejemplo, en el autor de Hebreo nos dice que nosotros tenemos una ofrenda, un sacrificio tan y tan eficaz que no hay necesidad de volverlo a repetir. Eso es una. así es. Tenemos un sacerdote tan justo, tan recto, que suple precisamente este elemento de obediencia, que tiene la eficacia de, al presentar su persona delante de Dios, traer la plena expiación del pecado. Así que Dios coge y en Cristo le ha dado a usted la liberación de que usted reciba el juicio por los pecados que constantemente usted está produciendo, pero además de eso, Dios le ha dado una segunda bendición, que es esa perfecta obediencia que Cristo le ofrece en su propia carne, porque Él es el hombre obediente que está delante de Dios en sustitución de todos nosotros. Así que Él cubre cada necesidad suya. El perfecto arrepentimiento nuestro, Él lo dio por nosotros. La perfecta obediencia, Él la dio por nosotros. El perfecto amor, Él lo dio por nosotros. Porque nosotros, por mejor que nosotros tratemos, nunca vamos a dar lo que Dios realmente espera. Por eso es glorioso el Evangelio, porque el Evangelio nos está diciendo que nosotros tenemos un Cristo completo, que abarca cada una de las necesidades nuestras. Gracias. Sí, en eso solo obra la fe, ¿no? Y la fe es la creencia. Si la persona cree en todas esas cosas, pues no hay para qué, seremos salvos. Tenemos a Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor. Saúl, ya sé que estamos en tiempo, pero creo que me gustaría hacer esta última pregunta, a ver qué comentario te merece. Digamos, los seres humanos somos idólatras por naturaleza. La idolatría es capaz de agarrar lo que Dios dio y transformarlo en algo inútil. De eso se trata la historia del antiguo Israel y todo el sistema de sacrificio, ¿no es cierto? Entonces lo que está diciendo es, miren, no es que yo no di esto, pero yo lo di, pero ustedes lo hicieron inútil, porque al final no sirve para lo que yo se los di. Ahora bien, digamos, eso como argumento a quienes plantean que en realidad la teología sacrificial es un invento de la cultura, pero que no es algo que Dios haya dado. No, no. Digamos, el autor de Hebreos mismo dice, fue necesario que las cosas celestiales se purificaran con mejores sacrificios. Así que no está diciendo que los sacrificios no sirven, sino que lo que hacía falta era un sacrificio mejor. Pero en este contexto, yendo a lo que vos planteaste, imaginemos
digamos, por un momento que cuando el pueblo se volvía, por ejemplo, a Dios después de algún periodo de apostasía, e inclusive están registradas las grandes Pascuas que se celebraron, ¿no? En la época de Ezequías o en la de Josías, y hacían una infinidad de sacrificios, pero eran agradables a Jehová porque el pueblo de corazón se había vuelto a humillar delante de Dios y había, como era consciente de su culpa y de su rebelión anterior. Entonces a Dios le agradaba. Ahora bien, si eso lo replicamos en la actualidad, eh, podemos decir que el sacrificio de Jesús es únicamente útil o agradable a Dios dependiendo de la actitud del adorador, porque eso nos pone en un terreno también delicado. Esa es la pregunta, por eso hice las aclaraciones previas. ¿Qué pasa ahora? Depende en realidad de Dios, lo que mira es mi corazón y no el sacrificio de Jesús. Eh, por eso fue que yo dije que había ciertas implicaciones en todo esto que estábamos diciendo, ¿verdad? Y en algunos pasajes, algunas de las ideas que los pasajes tienen ciertas implicaciones. Una de ellas es esa que tú acabas de señalar. Bueno, recuerde, ¿te es Cristo suficiente? Tengo que cuidarme porque ahí dice... ¿Es Cristo suficiente para aquellos que no lo necesitan? Es decir, no, estamos mirándolo desde la perspectiva de apropiación, de apropiarse, ¿verdad? Porque son dos elementos diferentes. Uno es la eficacia del sacrificio de Jesucristo para Dios y la otra es la participación de los beneficios de ese sacrificio. Entonces, si yo entro en el terreno del universalismo, el universalismo entonces diría, no es necesario el yo apropiarme de esa bendición, porque al fin y al cabo yo puedo pisotear la sangre de Jesucristo y al fin y al cabo Dios me va a salvar como quiera, ¿no? Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, que más adelante dice, ¿no? Tener por inmunda la sangre de Cristo. No hay nada, porque al fin y al cabo Dios te va a dar la bendición. Pero nosotros encontramos, como en el caso de Jesús, yo vine no por los justos, sino por los pecadores, no vine por los sanos, vine por los enfermos. En ese sentido, las personas que se acercan a Jesús son personas que ven a Jesús como un Salvador completo, ven a Jesús en toda su gracia, en toda su bondad, y dicen, yo necesito de ese hombre, yo necesito lo que él ofrece. Pero entonces encontramos el otro tipo de persona que dice, yo no necesito de ese hombre, ese es un sinvergüenza, ese es un apóstata, así que yo no lo necesito. Ahí es donde entonces viene la idea, ok, el sacrificio de Jesucristo, ¿para quién es eficaz? Es decir, en otras palabras, ¿quiénes son los que disfrutan del sacrificio de Jesucristo? Bueno, lo disfrutan solamente aquellos que vienen a Él con hambre y sed de justicia. De lo contrario, tú vas a vivir en totalmente ignorancia porque tú no lo necesitas, tú no te interesa. Y en ese sentido, por eso yo introduje el elemento de la fe. Hebreos dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, de las cosas que no se ven. Y luego añade, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Y ese es el mismo contraste en el Antiguo Testamento. Israel ignoraba a Jehová cuando entendía que Jehová no podía darle lo que Israel necesitaba. Y lo buscaba entonces los dioses. Cuando Israel, que esto es uno de los detalles interesantes, todos esos profetas que hablaron, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos están en el contexto de la cautividad. Es decir, Israel ahora se da cuenta, estos dioses que yo he estado practicando, de nada me sirvieron. Pues los profetas le están diciendo eso. Ustedes han estado confiando en estos dioses y estos dioses no tienen la habilidad de salvarlo. Israel entonces descubre eso en la esclavitud. Y ahora entonces se vuelve a Dios. Y muchas de las amonestaciones de los profetas es donde ellos dicen, entonces ustedes van a volverse a mí, entonces su ofrenda va a ser aceptable. ¿Por qué? Porque es una ofrenda que viene ahora en un Israel que dice, yo perdí mi tiempo con estos dioses que no pudieron hacer absolutamente nada conmigo. Jehová es Dios y no hay más que él. Y
han visto la gracia, la bondad de Dios al redimirlos, al perdonarlos, traerlos otra vez, restituirlos como nación, a reconstrucción del templo, volver a la ciudad, todos estos elementos. Y en ese sentido es que yo veo que la fe es importante, ¿sí? Donde no existe esa comprensión de quién es Jehová y de la bondad de su gracia y de su amor, el hombre no va en búsqueda de eso. Y por lo tanto, todo lo que Cristo hizo, aunque fue eficaz para Dios, el hombre insiste en rechazarlo y por lo tanto entonces de nada le sirve lo que Cristo hizo por él, porque tiene por inmunda la sangre del pacto. Las palabras de Hebreo yo creo que son muy claras en eso, en donde dice, le han hecho afrenta al Espíritu de gracia y tienen por inmunda la sangre del pacto. Y luego termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo como resultado de eso. Creo que esa es la relación que yo podría ver. Y por eso yo creo que hay tanto énfasis en el Nuevo Testamento en cuanto a la fe. No como causante de la salvación, pero sí desde el punto de vista de lo que el hombre ha descubierto. El hombre ve que está en una total necesidad y solamente Jesucristo puede ofrecerla. Y Dios espera una adoración así. Cuando se habla de amar a Dios, eso es lo único que puede traer amor a Dios, el ver a este Dios en su entrega total hacia el ser humano. Y ahí es donde entonces viene una verdadera adoración y donde entonces el hombre disfruta del don que Dios le ha dado a través de todos estos sistemas, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, pues vamos entonces a cerrar aquí. Quise a través del estudio inquietarnos un poquito, ¿verdad? Sacudirnos un poquito y a la misma vez mostrar la importancia de la persona total de Jesucristo y no solamente un elemento. La semana que viene vamos entonces a enfocarnos más ahora comparando esas palabras de no quiero sacrificio, porque se repiten en el Salmo 40 y el Salmo 40 es interesante a la luz de esto que dijimos hoy y a la luz de lo que dice el autor de Hebreo, cómo Cristo es presentado como una persona total y no solamente como un corderito que se sacrifica. ¿Bien? Vamos a esperar entonces la semana que viene. El Señor le bendiga. Amén. Me parece que